Este es el título de una charla que habré impartido en Albacete el 30 de noviembre de 2022 y se titula Conversaciones en torno al currículo. Es importante subrayar esto de conversaciones porque mi intervención va a ser necesariamente breve, no más de 20 minutos, de tal manera que entremos justamente en el terreno de las conversaciones a partir de lo que la gente considere conveniente comentar, discrepar, matizar, en definitiva lo que considere pertinente hacer. La reflexión se va a centrar en qué y cómo se enseña en nuestra escuela y una propuesta de cambio. Bueno, esto de que una propuesta de cambio pues significa que quizás nuestra escuela no sea todo lo eficaz y eficiente que debería ser. Es verdad que tenemos claroscuros en la educación española actual. Por un lado, pues hemos conseguido escolarizar al conjunto de la población. Tenemos un porcentaje más alto que la media de la Unión Europea de personas con educación superior, y educación superior es la formación universitaria y los ciclos formativos de grado superior. Tenemos escolarizada prácticamente toda la población infantil en el tramo comprendido entre los 2 y los 6 años, pero quedan bastantes zonas oscuras, ¿no? Una muy importante es la cuestión de la desigualdad social, es decir, no a todos los grupos sociales o étnicos les va del mismo modo o tiene el mismo resultado en la escuela. Tenemos todavía una tasa de abandono escolar temprano muy alta, y eso que ha bajado muchísimo en los últimos años, pero España sigue siendo el país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de abandono escolar temprano. Tenemos la cuestión de que la escuela debe formar una ciudadanía democrática, y esto es un problema para todos los países de Occidente o para todos los países democráticos, y los resultados que obtenemos en las evaluaciones internacionales, fundamentalmente el PISA, pues no son por decirlo de un modo suave, satisfactorios. No es que estemos en una situación de desastre, como se dice desde algunos sectores, pero no dejamos de salir de una zona intermedia. Más o menos estamos en el lugar que nos corresponde a nuestra participación en el PIB mundial, pero nos hemos estancado, es decir, no vamos ni para adelante ni para atrás. Bien, hace no mucho, en una entrevista a la radio, sobre no recuerdo exactamente qué tema, en la cadena SER, me preguntaba el periodista que me entrevistaba qué habría que hacer, cuáles serían las claves para cambiar la escuela española, y la verdad es que dije, bueno, hay tantas cosas que cambiar que la verdad en el tiempo que tenemos asignado a este programa sería imposible hacerlo. Y cuando terminé la entrevista digo, bueno, pues es que en realidad hay dos cosas que son clave, es decir, qué se enseña, cuáles son los contenidos cognitivos de nuestra educación y cómo se enseña, el modo en el que transmitimos y que garantizamos que los estudiantes han adquirido ese conocimiento. En definitiva, qué se enseña y cómo se enseña. Vamos a ver lo primero, ¿qué se enseña? ¿Cuáles son las principales características del conocimiento escolar? Bueno, depende también de la perspectiva que se adopte, pero digamos que en general la sociedad española es crítica con respecto al conocimiento escolar. De hecho, en las comparecencias parlamentarias de 2018 en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, en las que llegaron a intervenir cerca de 100 personas, 100 expertos, los que hablaron, y fueron muchos, sobre el tema del conocimiento escolar, dijeron que es una barbaridad, que es excesivo, inabarcable, etcétera, etcétera. Y esto es lo que explica las 5 características que he señalado aquí. Primero, que es excesivo, es decir, que es inabarcable, especialmente en la educación secundaria, donde tenemos no solo mucho contenido de todas y cada una de las asignaturas, sino que tenemos muchas asignaturas, y eso se traduce en que nuestros estudiantes pasan muchas horas, tienen muchas horas de recepción de docencia o de distancia en su permanencia en el instituto o en los centros de educación secundaria. Segundo aspecto, que el conocimiento escolar está jerarquizado, y esto se detecta en que consideramos que hay asignaturas que son más importantes que otras, básicamente las matemáticas y la lengua. También el inglés, pero sucede que si se suspende al mismo tiempo las matemáticas y la lengua, hay dificultades para promocionar, para pasar de un curso a otro.
Por otro lado, el conocimiento es fragmentario, es decir, que podemos ver, por ejemplo, la Edad Media en la asignatura de literatura, la literatura de la Edad Media, cuando en historia todavía no se ha llegado al periodo de la Edad Media. Es decir, que en buena medida nuestro conocimiento escolar o la estrategia que seguimos es suministrar a los estudiantes pequeñas parcelas de conocimiento desconectadas entre sí. El conocimiento es arbitrario, es decir, primero no sabemos por qué existen las asignaturas que existen, no se sabe si proceden de la Edad Media, del Trivium o del Quadrivium, y dentro de cada asignatura por qué unos contenidos y no otros, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en matemáticas no se presta más atención a la estadística, que posiblemente sea de más utilidad para el ciudadano común que hacer, yo qué sé, pues el cálculo logarítmico, por ejemplo, en el bachillerato? Y el conocimiento escolar está desfasado. La verdad es que esto lo tiene muy difícil cualquier tipo de conocimiento, porque se calcula que el conocimiento científico, la producción literaria, artística, etcétera, etcétera, se duplica cada pocos años, cada 3 o cada 4 años. Bueno, es difícil de calcular, pero en todo caso estamos en una situación de disparatada de crecimiento del conocimiento. ¿Qué ocurre con nuestra escuela? Pues que aquí las cosas se acentúan. De hecho, todavía tenemos temarios de acceso a la profesión docente en secundaria que se confeccionaron a finales del siglo XX, y mucho ha llovido desde aquel entonces para que no hayamos actualizado cuáles son los conocimientos de los que se debe examinar un candidato a profesor. Bueno, algún ejemplo de lo que decía, ¿no? El conocimiento escolar es excesivo. Pues aquí tenemos un ejemplo tomado de un libro de cuarto de la ESO, de la asignatura llamada Literatura y Lengua Españolas. 2/3 del libro se dedican a la literatura y solo un tercio, se dedica a la literatura en castellano de los siglos XIX y XX. Literatura en castellano significa que se aborda la literatura producida en España, pero también la literatura producida en América Latina. A medida que nos vamos acercando al presente, empieza a haber muchos autores. Ya, por ejemplo, en el siglo XX tenemos la generación del 27, y esto es lo que se dice, por ejemplo, de uno de los representantes de esta generación, Gerardo Diego. Dice: su extensa obra poética se caracteriza por su variedad formal y temática. En ella conviven el vanguardismo ultraísta y creacionista, el neopopularismo, el gongorismo y los moldes clásicos. Algunos títulos son Imagen, Manual de espumas, Fábula de X y Z, Alondra de verdad, etc. Esto es lo que se dice sobre Gerardo Diego. En ningún lugar del libro de texto se explica que sean estos palabras de neopopularismo, gongorismo, moldes clásicos, etcétera, etcétera. Pero si nos acercamos todavía más al presente, es decir, autores que están vivos, pues vamos, por ejemplo, a José María Merino. Y fíjense lo que se dice aquí: conjuga en sus relatos el gusto por narrar con la experimentación técnica. Eso es todo lo que se dice con respecto a este autor. Claro, lo que yo me pregunto es ¿qué se espera con esto? Es decir, ¿se espera que algún estudiante vaya corriendo a la biblioteca a coger algún libro de Gerardo Diego, de José María Merino? Es decir, bueno, esto habría que repensarlo. Esto no tiene el más mínimo sentido. Con respecto a lo que decía de la jerarquización de los conocimientos, pues la escuela no está sola, ¿no? Aquí tenemos los resultados de una encuesta en que se pregunta a la gente sobre cuáles considera que son las asignaturas, el grado de importancia que tienen las diferentes materias que aquí aparecen. Y como se ve, a las matemáticas, 3/4 partes de los entrevistados le conceden mucha importancia, le dan un 5. Al inglés, pues también un 77,3. La informática, que bueno, todavía no es una asignatura troncal o una asignatura que exista en todos los cursos, y no aparece lengua porque está un poco difuminada en humanidades, latín, historia o literatura. Pero lo que está claro es que lo que tenga que ver con, grosso modo, ¿no?, con la creatividad, ¿no?, pues el teatro, la música y demás, pues solo tiene un 5 entre el 17,1% de los entrevistados. Con esto quiero decir que José Ignacio Ver, quien fuera ministro de Educación durante los gobiernos de Rajoy entre 2011 y, si no recuerdo mal, 2015, decía que había asignaturas que distraen, asignaturas que molestan, y justamente se refería a este tipo de asignaturas. Bueno, es una burrada, pero lo que está claro es que este señor no estaba solo en esta cruzada de desprecio hacia determinadas materias. Un ejemplo tomado en este caso de
la educación primaria, y con esto quiero ejemplificar el carácter arbitrario de buena parte de los conocimientos escolares, ¿no? Se dice aquí los romanos, además de conquistar Hispania, la romanizaron, ¿no? Si son los romanos, pues ¿qué van a hacer, no? Supongo que romanizar. Y trajeron hasta la península su lengua, su forma de vida y sus creencias. Y en esa misma página, ¿no?, se plantean las actividades. Y la 5 dice así: indica cuáles fueron las tres cosas, no más ni menos, más importantes que trajeron los romanos a la península ibérica. Y esto es algo que recuerda a una famosa escena de la película La vida de Brian, en la que John Cleese, que hace el papel del jefe del Frente Judaico de Liberación o del Frente de Liberación de Judea, se dirige a sus acólitos y les dice, se oponen a los romanos, a la invasión romana, ¿no?, a la colonización romana. Dice, ¿qué nos trajeron los romanos? Y espera, hay un silencio absoluto, ¿no? Los romanos no han traído más que desastres y demás. Y tímidamente uno de los militantes de este frente levanta la mano y dice, hombre, pues nos han traído el acueducto. Otro se anima, levanta la mano y dice, hombre, nos han traído el vino. Y otro levanta la mano y dice, hombre, nos han traído el orden público, porque antes no había que salir a la calle, y así sucesivamente, ¿no? Pues esto es lo que espera el libro de texto, que respondas esto y solo esto, que claro, yo a bote pronto se me ocurre que dónde queda el derecho romano, ¿no? Que todavía, bueno, no queda más remedio, ¿no?, que se sigue estudiando en las facultades de Derecho. Todo esto se podría solventar si siguiéramos las indicaciones de este movimiento de las escuelas democráticas, del cual se puede conocer de qué va en este libro de Michael Apple y James Bean. De tal manera que los alumnos que pasan por estas escuelas, que son tanto de primaria como de secundaria, tienen que plantearse estas preguntas clave, ¿no? Es decir, ¿cómo sabes lo que sabes? Es decir, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la realidad en la que te apoyas para saber lo que dices saber? ¿De quién es el punto de vista desde el que se presenta esto? La perspectiva. Es decir, ¿quién es el autor, el periódico, la revista? ¿Cómo se relaciona este acontecimiento o trabajo con otros? Es decir, ¿qué relaciones cabe establecer entre los diferentes conocimientos? ¿Qué ocurriría si las cosas fueran diferentes? A suponer que hubiera ocurrido si se hubiese dado tal o cual acontecimiento, ¿no? Yo qué sé, imaginemos que hubiera sucedido en el mundo si Hitler hubiera ganado la guerra mundial. ¿Y por qué es importante esto? La relevancia del conocimiento es algo absolutamente clave. Es decir, esto que estoy aprendiendo, ¿qué utilidad, qué relevancia tiene? Con esto no quiero decir una utilidad pragmática de que me sirva para trabajar, para clavar tornillos o para aprobar una oposición, sino porque es importante que se pueda aprender lo que la escuela pretende que se aprenda. Bien, el segundo bloque de mi intervención se refiere al cómo se enseña. Creo que todos estaremos de acuerdo en que es difícil saber cómo se enseña en nuestras escuelas, porque es difícil saberlo porque no tenemos una encuesta tremenda, una encuesta masiva, en la que diferentes investigadores se hayan metido en un porcentaje representativo de aulas, pongamos 500 o 600, en las que se vea cómo está funcionando. Y por otra parte, no todos los profesores y profesoras están dispuestos a que un investigador se meta en el aula para tomar notas y ver qué es lo que ocurre en su interior. Eso sería lo mejor, es decir, un trabajo de tipo cualitativo, etnográfico, ¿no?, entrando a las aulas, y esto desde luego no se ha hecho, es muy difícil que se pueda hacer. Pero hay otra posibilidad, ¿no?, que es lo que vemos en los informes PISA, por ejemplo, que es preguntar a los profesores y a los alumnos sobre cómo perciben su proceso de enseñanza. Es decir, si la enseñanza es activa, si el profesor considera que promueve la intervención de los estudiantes y qué piensan los estudiantes con respecto a esto mismo, ¿no? Bueno, lo que sí parece es que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Aquí tenemos lo que dice un experto en neurología, que dice que este modelo que tenemos de clase de 50 minutos, que es muy habitual en la secundaria, pero por desgracia también en la primaria, ¿no?, pese a que la mitad de la docencia más o menos recae en manos del profesor o profesora tutor o tutora, y por tanto el profesor en principio podría decir, bueno, pues tengo 2 horas y dedico
10 minutos a esta materia y otros 15 a esta otra, pero me voy a concentrar en otra materia porque considero que estamos retrasados o está la gente muy interesada en lo que se está explicando, etcétera, etcétera. Bueno, lo que dice este hombre, un neurólogo español, dice que la atención no puede mantenerse durante 50 minutos. Así que más vale asistir a clases de 10 minutos, que sumen 50 total, a tener clases de 50 minutos. Y yo creo que es que esto explica en buena medida la situación que tenemos de nuestras aulas, ¿no? De casi un problema de orden público en ocasiones, ¿no? Porque la gente se despista y no digamos, claro, si encima se cabe la posibilidad de tener acceso al móvil o en el caso de la universidad, pues tener el portátil abierto, pues uno no sabe como profesor, ¿no? No sabe muy bien qué es lo que se está haciendo. Por otro lado, no se enseña igual en todos los contextos, ¿no? Existe esto que se llama el efecto Pigmalión, es decir, que el profesorado deposita expectativas muy diferentes en los alumnos en función de cuál sea la clase social que perciben, la clase social a la cual perciben que pertenecen sus alumnos, y consideran que sus padres se preocupan por la educación, si en su casa hay capital cultural, libros, si asisten a exposiciones, etcétera, etcétera. También está, evidentemente, la cuestión del género, muy importante en matemáticas, ¿no? Esta idea de que las mujeres son peores en los conocimientos de tipo técnico o matemático. Está el tema de la etnia, el tema de la inmigración, la escuela pública, escuela privada. Y por otra parte, sobre todo en secundaria, aunque también puede existir en primaria, la agrupación por niveles, que quiere decir que agrupamos a los alumnos en función de cuál sea su rendimiento, de tal manera que, por ejemplo, en un instituto tenemos el grupo A y grupo B, que es el de los estudiantes más aventajados, y el grupo C, D y E son los que están formados por los alumnos que han repetido, que vienen con un expediente bastante malo de la educación primaria. Pero eso también puede ocurrir en la educación primaria, es decir, que ya desde segundo curso de educación primaria tenemos un bloque de repetidores, tenemos en torno a un 5% de repetidores que, si estamos en un centro de línea 2, pues no sabemos si se distribuyen equitativamente entre el grupo 1 y el grupo 2 o van todos a parar al grupo 2 o al grupo 1. En todo caso, me parece importante señalar que el profesorado de primaria está mucho, mucho más contento con su actividad como docente que los profesores de secundaria. Es decir, en todas las encuestas en que se ha preguntado por los niveles de satisfacción son mucho más altos en educación primaria que en educación secundaria. Bueno, ¿y por qué se enseña así? Y allí anticipo que se enseña así en menor medida en la primaria. Pues tiene que ver, por un lado, el tema del peso que tiene el conocimiento disciplinar. Insisto, especialmente en secundaria, ¿no? Cada profesor es responsable de su materia, considera que su asignatura es la cosa más importante del mundo y que el resto de las asignaturas pues, son secundarias con respecto a la suya. Y este es el debate que tenemos en buena medida de si enseñamos competencias o enseñamos conocimiento. En realidad no se deben contraponer, porque competencias es la aplicación del conocimiento a situaciones concretas, con lo cual si no hay conocimiento no puede haber competencias. Pero en fin, es un debate un tanto artificial que en fin, me parece sorprendente que se esté planteando. Por otro lado, tenemos la cuestión de las pruebas externas y lo que aquí se llama este palabra, ¿no?, de presión propedéutica. Esto quiere decir que muchas veces enseñamos pensando en qué les espera a nuestros estudiantes cuando llegan al nivel siguiente. Es decir, si están, por ejemplo, en sexto de educación primaria, pensamos que hay que prepararles para lo que les va a esperar en la educación secundaria obligatoria, con lo cual nuestra estrategia didáctica se orienta a adaptar a nuestros alumnos a lo que se supone que les espera en la educación secundaria. Y lo mismo ocurre entre cuarto de la ESO y el bachiller, pero especialmente esto es grave en el bachiller, donde no solo existe la presión propedéutica de supuestamente preparar a mis alumnos para lo que van a hacer en la universidad, sino que existe la espada de Damocles de la selectividad. Cómo las pruebas externas condicionan notoriamente el tipo de docencia que se practica. La ley que se aprobó bajo el ministerio de José Ignacio Ver, la LOEC, si no recuerdo mal, ahora tendría que mirarlo, decía o establecía que al finalizar cada una de las etapas, la educación primaria, la ESO y el bachiller, habría una prueba externa.
de tal manera que si no apruebas esa prueba externa no tienes el título de primaria o el título de secundaria obligatoria. Por otro lado, una de las características del sistema educativo español es eso que se llama insularidad docente. Es decir, España junto con Italia, pese a que somos países en los que la gente somos muy comunicativos, por lo menos eso parece, sin embargo, en la educación no es así. Nuestros profesores son los que menos hablan entre sí, los que menos intercambian experiencias. Y esto evidentemente es muy muy claro en la educación secundaria, por lo que acabo de decir, ¿no? Por el peso de las disciplinas frente a la visión de conjunto. Y por otro lado está la presión de las familias. Es decir, cuando un profesor o un centro hace cosas que divergen de lo que es habitual, pues que se trabaja pues globalizando el currículum, por ejemplo, y cosas por el estilo, pues siempre hay familias que dicen, no, yo lo que quiero es que mi hijo aprenda lo que tiene que aprender, lo que ha aprendido su primito en su colegio, que tiene la misma edad, y lo que no quiero son experimentos, ¿no? Los experimentos se hacen con gaseosa. Bueno, y como conclusiones, ¿qué cabe deducir de todo esto? Pues lo primero es que tenemos un montón de reformas educativas que no terminan de cuajar y tenemos muchas esperanzas perdidas. Por ejemplo, a mí me parece sorprendente que no se haya modificado radicalmente la formación inicial del profesorado. Algo se ha hecho en primaria con la conversión de las antiguas escuelas de magisterio en las facultades o centros de formación del profesorado, es decir, ahora los profesores de primaria son graduados a igual título que el resto de graduados, como puedan ser los físicos, por ejemplo, mientras que antes eran diplomados, hacían una carrera de 3 años frente a los licenciados que hacían una carrera de 5 años. No tengo constancia de si esto ha supuesto o no un incremento de la calidad de la docencia. Es de esperar que sí, pero no tengo los datos, ¿no? Lo que decía antes de las escuelas democráticas. Y el currículum, pues es decir, los contenidos curriculares, ¿no? Cada vez que un gobierno de izquierdas trata de hacer un cambio, por ejemplo esto, ¿no? De dotar de más peso a las competencias, pues salen los editoriales, los editoriales de diarios como El Mundo, el ABC, diciendo que eso es un recorte de los conocimientos, que se engaña a la gente. En fin, aparecen esta figura de los profesores dinosaurios, ¿no? Los profesaurios, como se llaman a sí mismos. Y lo que está claro es que hay una ausencia de consenso sociopolítico, es decir, no solo entre los partidos políticos, sino entre diferentes entidades de la sociedad civil, pero esto no nos debe extrañar, esto es habitual en todas las sociedades democráticas. El problema es que estamos un tanto polarizados. Yo creo que quizás un partido como el Partido Socialista debería apostar por ser mucho más estricto, mucho más intenso, incluso diría un poco más radical a la hora de hacer la reforma, es decir, no dejarse amedrentar por estos editoriales de la prensa conservadora y cosas por el estilo, porque yo creo que una vez que se asiente el que la gente aprende por competencias, que el currículum tiene menos peso lo memorístico, etcétera, etcétera, la gente se habituará a eso y estoy convencido de que la reforma terminará por asentarse.